La diferencia entre género de seres vivos y de las palabras en alemán, es decir, entre Genus y Geschlecht. En el idioma alemán hay tres géneros, ¿no? Como ya conocen, el masculino, que sería el der, y por ejemplo tenemos la palabra der Mann, el hombre, que representa una palabra en masculino y que en español también es masculino. Tenemos el femenino die, por ejemplo, die Frau, la mujer, pero hay un tercer género que sería el neutro, que sería el das, por ejemplo, das Kind, el niño, y acá no hace distinción entre el niño y la niña, sería das Kind, sería neutro. En este caso parece una buena que el niño pueda ser neutro, total aún no se definió y a medida que crezca y se relacione a una posible sexualidad, si lo pensamos, si intentamos darle como un sentido, una lógica de por qué das Kind queda como neutro, parece como aceptable de entre todo, ¿no? El tema es que el género de las palabras no es exactamente igual para todas las palabras, incluso cuando hablamos de personas, por ejemplo, en el caso de la chica, das Mädchen va a ser neutro también. Y generalmente el género coincide con el sexo biológico, es decir, en la mayoría de las palabras en alemán sí va a coincidir. Por ejemplo, en las profesiones tenemos der Lehrer para el profesor, die Lehrerin para la profesora, o incluso para estudiantes, ¿no? En la escuela. Der Schüler sería el estudiante de la escuela, no de la universidad, y die Schülerin sería la estudiante y sería como que acompaña al sexo biológico, por así decirlo. Obviamente hay excepciones, como dije, el das Mädchen, y acá tenemos das Baby o die Person, la persona en general, ¿no? Das Baby sería el bebé. En Argentina por lo menos veo que dicen el nene y la nena como dos maneras de hablar también en el caso del bebé. O por ahí incluso la beba, ya he escuchado, pero me imagino que sea como una adaptación para intentar incluir una distinción además de lo que ya existía gramaticalmente, que sería como el bebé. Y acá das Baby es neutro, no es que va a ser der o die dependiendo de un sexo biológico del bebé. Y las palabras que no son relacionadas a los seres vivos, que pueden llegar a tener como en animales un hembra o macho, también terminan siendo divididas. Pero ¿y las otras? Los objetos, ¿no? Porque si lo comparamos con el español, hay unas diferencias, hay características que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? Y no hay bien una lógica que explique por qué en español, por ejemplo, el sol va a ser masculino en español y femenino en alemán. Y la luna, obviamente, al revés, la luna es femenino en español y masculino en alemán. Así que no hay bien una lógica. Uno podría tratar de entender y buscar el origen de por qué vino de tal idioma y las personas hablaban así, pero al fin y al cabo es algo que se convenciona y se determina, ¿no? Por ahí en inglés uno no tiene esa distinción y trata todo lo que sea objeto con un mismo artículo, con un mismo pronombre que sería el it, o como the para todo, ¿no? Para hablar de todas las categorías y en eso en parte facilita y anda a saber por qué en los otros idiomas no es así, porque en español se dice el sol como masculino y en alemán la sol, por así decirlo. No hay una explicación y por más que uno intente buscar, entender, como para fijarse de una manera extra de memorizarlo, al final lo que uno tiene que hacer es sentar y memorizarlo. Sí hay reglas en relación a si termina de cierta manera y hay algunas cosas que uno puede fiarse al momento de buscar la manera, ¿no? Que puedes decir, bueno, voy a usar este criterio para memorizarlo o para ayudarme a memorizarlo, pero algo va a tener que memorizar. Pero la gran ventaja y que quería traer en ese video es que en alemán los términos son distintos para género y sexo biológico. No es algo que facilita el momento de no mezclar los temas y no tener que entrar en cuestiones de identidad cuando estamos hablando de los géneros de las palabras. Así que no se pongan a
a pensar mucho sobre, ay, ¿por qué la nariz es femenino? ¿Por qué la zanahoria o el pepino o cosas así? ¿Entendés? Buscar símbolos fálicos para tratar de definir el género, porque justamente ni siquiera es la misma palabra. En alemán, Genus es cuando hablamos del género de las palabras y tenemos el masculinum, femininum y neutrum o Neutrum, ¿no? Masculinum, femininum y Neutrum. Y para hablar del género como identidad, se tiene el feminine, masculine y ahí entra todas las otras categorías que hoy en día existe como discusión de las cuestiones de identidad de género. Pero justamente cuando nos vamos a enfocar en la gramática, no se preocupen en relación a toda esa discusión porque estamos hablando de genus y no de Geschlecht. ¿Ok? Espero que te haya gustado esa información extra sobre el tema y nos vemos en el próximo video.